Esta mañana autoridades de gobierno, carabineros y la PDI presentaron la campaña Entrega tu arma, una oportunidad para la paz. Precisamente para conocer más de esta iniciativa nos acompaña en CNN Chile el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey. Subsecretario, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias. Subsecretario, la cifra que ustedes entregaron hace algunas horas fue más de 5.800 armas que ya fueron entregadas. ¿Cuánto se estima o se espera la meta de lograr que las personas entreguen sus armas? Alrededor de 6.000 este año, y eso implica, en términos de la comparación con otro año, casi un 300% de aumento. Entre 2.500, 2.000 armas se entregan normalmente y estamos llegando a 6.000. O sea, estamos triplicando la cifra, lo que es una cifra alentadora. Ahora bien, para que las campañas se interioricen de manera permanente y se arme una conciencia, se construya una conciencia ciudadana sobre el tema, requerimos una campaña que se prolongue en los años, por lo menos hasta el final del gobierno, para que la gente interiorice esta conducta y lo haga casi de manera automática cuando justamente no quiera tener armas o la reciba de herencia o se siente incómodo con un arma o no la tiene suficientemente resguardada, y eso permite tener esta facultad de entregar estas armas sin ninguna consecuencia, de manera absolutamente anónima, incluso con una llamada telefónica a carabineros que permite llegar a la casa en caso que uno esté en un lugar alejado o tenga impedimento para llegar a una comisaría. Y si no, ¿dónde se hace la entrega? Se hace en una comisaría normalmente, pero si es que usted tiene algún impedimento llegar o está en una zona alejada, hace uso de este teléfono y la comisaría en cuestión, la más cercana, van con un vehículo a buscarlo. Subsecretario, ¿cuál es la realidad de la posesión de armas que hace impulsar esta campaña y qué es lo que se pretende finalmente para, por ejemplo, abordar el tema de la delincuencia? Mire, lo primero es que si uno tiene un arma en la casa, que la tenga con tenencia responsable y que las personas que accedan a esas armas tengan también sus facultades físicas y mentales acorde con el uso de ese potente instrumento que no lo puede tener cualquiera. Entonces, la idea es que los que tengan, la tengan para usos que tengan alguna justificación y cuando la tengan de manera responsable. Si tenemos en Chile alrededor de 1.600, 1.800 armas que se pierden, principalmente por negligencia, estamos en un problema, porque ese es el arma que va a nutrir el mercado de la delincuencia formalmente y por lo tanto lo que buscamos con esto es restringir el mercado al cual pueden acceder los delincuentes. Claro, y precisamente lo digo por también un tema que ha estado hoy día en la agenda, que es esta balacera que se dio en el Mall Alto Las Condes a propósito de un asalto a una joyería. ¿Cuánto es también la posesión de armas que están teniendo hoy día los delincuentes? ¿Es poca, es alta? Veíamos que estaban todos armados. Sí, en muchos asaltos estamos viendo que se están utilizando armas. Esas armas muchas veces son prohibidas en estos mercados, si bien formales, pero que tienen que ver con delincuentes que entran a las casas, delincuentes que roban armas de alguna manera a los particulares. La cantidad de armas no es precisada todavía, hay estimaciones, mejor en esas estimaciones ser cauto, pero lo que sí vemos es que tenemos cada vez más una mayor respuesta a las policías. Las respuestas prontas producen este tipo de fenómenos de reacción también, que son que vamos a tener que acostumbrarnos, porque al tener tiempo de respuestas más corto y más pertinentes, vamos a tener también una respuesta delincuencial más alta y quizás un aumento de la violencia por lo mismo, porque estamos llegando a tiempo, porque estamos teniendo tiempo de respuesta más corto. Pues bien, eso tiene una implicancia también en el acto delictivo que intenta defenderse de esa represalia. Eso sí, esta respuesta se da después de 3 asaltos desde a partir del 3 de octubre en ese mismo mall, también apuntando a las joyerías. ¿Qué está pasando ahí con la seguridad de los malls? ¿Usted está de acuerdo también en lo que esbozó el actual vicepresidente de la República, Jorge Burgos, de que los guardias podrían llegar a tener armas? Mire, yo no sé si dijo eso, yo estaba al lado de él, no creía escuchar lo mismo. Lo que sí tenemos que trabajar es la seguridad privada, como lo hicimos en la seguridad privada de los cajeros automáticos, como lo hicimos con los transportables de valores, de subir el estándar, de mejorar el estándar para poder tener todo lo que es preventivo, medidas preventivas de seguridad privada para que podamos tener menos ocurrencia de delitos, llámese estos delitos hormiga, como el hurto hormiga, hasta grandes asaltos. O sea, tenemos que tener ahí recintos que cumplan con los estándares más altos en materia de seguridad y podamos tener ahí mayor seguridad privada. ¿Cómo se hace eso?
se hace trabajando en conjunto con la industria, como lo hicimos con los cajeros automáticos. Ahí se subieron los estándares. Voy a poner ese ejemplo porque ya está hecho. Se instalaron alarmas, un sistema de alarma, un sistema de videoprotección o de cámara que está interconectado a una central. Se instaló un sistema también de interconexión entre lo público y lo privado. Carabineros tenía ahí un enlace. Se estableció también un sistema para los propios cajeros de mayor seguridad, y finalmente todo eso redundó es que el negocio fue menos fácil de ejecutar, y una baja de casi 500 casos a menos de 80 o 90 este año, lo cual es una baja muy importante. ¿Qué pasa finalmente, por ejemplo, en este caso, uno de los asaltantes finalmente falleció, pero los otros lograron escapar? Por ejemplo, ya se logró la detención de ellos, se ha podido hacer un seguimiento, porque la mayoría de los casos, y lo que también reclaman entre los alcaldes o cualquier autoridad, es que finalmente no hay detención y no se producen condenas y no se resuelven los casos. Sí, hay muchas veces detención sin condena, y eso es verdad. Nosotros hemos articulado muchas bandas, por ejemplo, del famoso portonazo, y hay sentencias que han tenido un fuerte impacto. Hemos visto estos últimos días sentencias de 10 años y de 5 años para menores de edad, que es un precedente muy importante en materia de delitos violentos. Ahí hay que dar una señal fuerte. Los jueces no necesariamente están fallando de manera blanda, estamos viendo fallos con importantes penas, y eso es importante porque tenemos a todos los actores alineados en el proceso, y eso es un importante incentivo o desincentivo en este caso para los delincuentes. Ahora bien, el tema de cómo estamos trabajando, nosotros estamos trabajando en desarticulación de banda. Nosotros llevamos casi 150 detenidos en materia de portonazo, y lo que queremos ahora es que esa gente que tenemos detenida quede en prisión preventiva o quede en alguna medida cautelar gravosa y finalmente termine en una condena. Y para eso estamos trabajando en los medios de prueba y en todo lo que corresponde para poder tener mejores resultados. Subsecretario, desde la oposición aseguraron que el gobierno está complejado en materia de delincuencia. Dicen que hay que darle mayor impulso a la agenda corta contra la delincuencia. ¿En qué está eso? ¿Y cree que es una solución para atacar el tema de la delincuencia? Yo creo que las soluciones son varias. El pensar que hay una sola solución que nos va a llevar a tener una mejor respuesta y una solución definitiva tiene algo de falso como afirmación. La agenda corta, evidentemente, que es una prioridad número uno del Ministerio y del Gobierno, por añadidura, y porque plantea cosas que son bastante razonables, que es atacar el tema de la reincidencia, redefinir los conceptos frente a los cuales estamos trabajando para definir las penas, para dar certeza jurídica, trabajar el cumplimiento alternativo de las condenas cuando sea posible, y cuando no, restringirlo, y trabajar temas preventivos como el control preventivo de identidad, que estamos instaurando una novedosa forma de trabajo nueva que tiene dos objetivos, que es el objetivo preventivo y disuasivo. El hecho que pidan el carné a cualquier persona en cualquier lugar como control de identidad, agotándose en ese control de identidad el procedimiento, inhibe la conducta delictiva, y está aprobado, muchas legislaciones así lo prueban, y en eso estamos. Ahora se aprobó en general en la sala, en el Senado, y va a discusión en particular. Tenemos hasta el 4 de diciembre, si no me equivoco, para plantear indicaciones, los senadores para plantear sus indicaciones, y seguimos tramitando en particular el proyecto. Una de esas iniciativas, por ejemplo, aumentar las penas, está relacionado con eso. Lo digo a propósito de también hoy día en una entrevista el defensor nacional, Andrés Manque, dice que el 85% de los jóvenes que delinquen son adictos o tienen algún tipo de abandono. ¿Qué se está haciendo en el gobierno para trabajar en la rehabilitación, en, por ejemplo, fortalecer el Sename? Cuando uno habla con los expertos, la principal crítica que dicen es que el Sename sigue recibiendo tanto a niños menores que fueron abandonados por su padre, y también los mismos que hoy día están en situación vulnerable o que están delinquiendo. Entonces, ¿cuál es lo que se está haciendo en materia de rehabilitación, de reinserción, y no solamente los menores, sino que también los delincuentes adultos? Bueno, partamos de una afirmación que hay que decirla francamente, porque uno no puede decir cosas a media. En materia de reinserción social, el país está en deuda. El Estado chileno está en deuda, y en eso hay que tenerlo muy claro, porque si no partimos con un diagnóstico que yo creo que es falacioso, es falso. Partiendo de eso, de esa falencia, lo primero, decir que se está trabajando en la división del Sename, porque se está llevando a todas las personas, a todos los niños menores de edad que están con problemas de vulneración de derechos, al Ministerio Social. Así lo estamos planteando desde el Gobierno, la comisión respectiva está trabajando en esa división. Lo segundo es que nosotros queremos, y acabamos de conversar con el ministro y el senador Espina y el senador Monte, para hacer una mesa de trabajo y hacer una suerte de primer diagnóstico que nos diga qué estamos haciendo realmente, cuáles son las cifras de la reinserción.
que todo el mundo hace muchas afirmaciones. ¿No hay cifras todavía? No, hay cifras, pero están desperdigadas. Entonces organicemos las cifras y veamos cuál es el diagnóstico real de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo bien, si es que sucede en algún caso, si lo que estamos haciendo mal y lo que tenemos que reorganizar definitivamente para plantear una política pública en serio. Y eso lo hemos puesto como fecha el primer trimestre aproximadamente del próximo año para tener ese pequeño diagnóstico que nos permita tomar decisiones futuras con un cierto grado de certeza. Nosotros como subsecretaría estamos haciendo un programa que es una continuidad respecto al gobierno anterior porque se entienda que es una política de Estado. Es muy bueno tener política de Estado en materia de inserción, no ir variando de gobierno en gobierno y ir rompiendo y quebrando programas. Y nosotros estamos aplicando en este sentido una terapia que trajimos de una universidad norteamericana que se llama la terapia multisistémica, que se está aplicando alrededor de 2.000, 2.500 familias, que consiste justamente en anidar un monitor dentro de la familia que permita recuperar y recomponer las relaciones en esa familia. Estamos hablando de personas que son, o de niños que son multireincidentes del programa 24 horas, y a partir de eso recuperar al niño con un proyecto de vida viable según su contexto, la madre que tome, o el padre, o el tutor que tome las riendas de esa vida y que podamos reencasillarlo. Ese proceso se hace durante 6 meses, un trabajo intensivo. Y es caro también ese programa, ¿no? Es caro, pero ya pagamos la parte más cara, que es la capacitación de los monitores. Tenemos un monitor cada 8 o 9 familias, lo cual es un mundo bien ideal en el sentido de que, por ejemplo, en Libertad Vigilada usted tiene un monitor cada un número muy importante, mucho más importante de personas y por lo tanto el control no es tan al dedillo, no es tan focalizado, y ese programa está arrojando buenas cifras en términos de la intervención. Durante la intervención tenemos 70% de los niños que no vuelve a presentar una reincidencia en policía, que no vuelve a ser detenido por la policía. Tenemos un 90, 95, hasta el 98% de los niños que se mantienen en el colegio y en la familia. Y esos son indicadores robustos que permiten pensar que hay una luz de esperanza para trabajar con estos niños, que hay metodologías que sirven, no en todos los casos, pero que en algunos casos sí sirven. Y en eso hemos invertido más de 5.000 millones de pesos. Este año reforzamos el proyecto y vamos a trabajar con 36 comunas vulnerables. Así que estamos en ese sentido empezando a dar una buena noticia. Subsecretario, volviendo al tema del mall del Alto Las Condes, a mucho le ha llamado la atención estas imágenes. ¿Están más armados hoy día los delincuentes? ¿Hay mayor violencia o es solamente una percepción de que los asaltos están siendo más violentos? Yo creo que en la medida en que la policía reaccione de manera cada vez más rápida y de manera cada vez más oportuna, vamos a tener una réplica de los delincuentes. Entonces, no hay que confundir lo que los delincuentes hacen comúnmente, iban armados independientemente de si hubiese llegado la policía. Si no hubiese llegado la policía, quizás no hubiesen tenido que utilizarla, pero el hecho de que llegó la policía oportunamente las hizo tener que utilizarla. Si la policía empieza a ser cada vez más eficiente, pues bien, vamos a tener una réplica en los delincuentes que van a intentar defenderse, obviamente. ¿Dicha policía estaba con resguardo por los anteriores asaltos? Dicho mall, dice usted. No, sí, y el protocolo que ocuparon los policías en ese caso. Sí, en este caso lo que ocurre es que nosotros tenemos ciertos servicios que se hacen de manera aleatoria y de manera sistemática en los malls para justamente resguardar, sobre todo en esta época de fin de año donde hay más compras, donde hay más actividad en dichos lugares y por lo tanto había un servicio destinado a ese lugar, lo que no quiere decir que va a estar siempre ese servicio, sino que tiene momentos en el tiempo donde se acumulan la mayor cantidad de delitos, donde tenemos más probabilidad de encontrar este tipo de actos. ¿Se le es más fácil entrar a los malls, a los delincuentes? ¿Por qué, por ejemplo, a qué le atribuyen usted esta reiteración de asaltos a joyerías dentro, por ejemplo, del mall Alto Las Condes? Mire, lo que hay que tener en cuenta es que hay ciertos componentes del lugar que pueden estar facilitando y hay que estudiarlo, hay que verlo bien, que en el piso en que esté la joyería, el tipo de seguridad que tiene. En estos momentos lo que hay que destacar es que la joyería y todo lo que ocurrió en ese lugar funcionó bien, los protocolos funcionaron bien, la comunicación entre la seguridad privada y la seguridad pública funcionó bien y eso es un tremendo avance respecto a lo que hemos observado en otras ocasiones donde eso no ocurre de manera feliz. Subsecretario, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto.